Hemos estado tratando este tema de apologética. Iniciamos diciendo que es importante porque Dios lo pide, Dios lo demanda. La misma palabra de Dios nos está diciendo que debemos procurar estar preparados para presentar defensa, para poder nosotros presentar argumentos ante todo aquello que se levante en contra de Dios. Si hay algún tipo de filosofía, si hay algún tipo de razonamiento que se levanta en contra de Dios, que nosotros estemos preparados, capacitados para poder presentar una defensa, y haciéndolo así, recordando que es viniendo en contra del argumento, viniendo en contra del razonamiento de la filosofía, no necesariamente en contra de la persona. Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Entonces, donde nosotros, no importa quién sea la persona, cuál sea su estilo de vida, donde nosotros mostremos el amor de Dios. Y Pablo nos dice, tu primer argumento debe ser que tú mismo estés viviendo en obediencia. Que si tú vas a estar diciendo que Dios ama, que tú ames. Si tú vas a estar diciendo que Dios perdona pecados, que tú perdones pecados. Entonces, de allí nos fuimos después a analizar que nuestra fuente de recursos para presentar cualquier tipo de argumento, cualquier tipo de defensa, es el texto bíblico, son las escrituras, la palabra de Dios. Y presentamos nosotros evidencia, nosotros pudimos ver que hay más que suficiente evidencia de las escrituras, mucha más evidencia que de la misma historia de los emperadores romanos. Hay mucha más evidencia de las escrituras que de la misma historia romana de esa época. Entonces podríamos decir que está el texto bíblico, que es la palabra de Dios, sí, escrita por seres humanos, pero como pudimos ver en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, que Dios fue quien inspiró al ser humano. Dios fue quien inspiró al ser humano. Y esa palabra es la palabra de Dios. Y eso no significa que sigan habiendo palabra de Dios escrita. No, las escrituras se terminaron con Apocalipsis. La revelación se terminó, se concluyó. El canon se cerró con Apocalipsis. Dios sigue hablando, pero de todo lo que Dios hable debe haber una conexión con el texto bíblico. Si usted escucha algo de algún espíritu o aún de un ángel de luz, pero que esté en contra del texto bíblico, si es en contra del texto bíblico, entonces tómenlo como maldición. Entonces tenemos las escrituras, ¿sí? Esa es nuestra base, nuestro fundamento. Nuestro fundamento no es historia. No es la historia, no son tradiciones, porque así es como se ha hecho, porque así es como lo hemos aprendido. No, ¿qué dice el texto bíblico? Y en base a lo que dice el texto bíblico, entonces nosotros de allí vamos a estar sacando para estar presentando defensa, para estar presentando argumentos. De allí del mismo texto bíblico se practica lo que se le llama teológicamente exégesis, estarle sacando para nosotros estar aprendiendo de la doctrina y qué Dios tiene para nosotros. Entonces, si el texto bíblico es nuestra base, si el texto bíblico es nuestro recurso, entonces tenemos que ver el mismo texto bíblico para nosotros averiguar, nosotros poder ver acerca de Dios. Y eso es lo que vamos a estar tratando hoy. Porque lo primero que vamos a estar confrontando es acerca de la existencia de Dios. Y cómo usted y yo podemos comprobar que Dios existe. Entonces voy a estar tratando 3 puntos rápidos acerca de la existencia de Dios y después estaré analizando algunos otros aspectos de la divinidad. ¿Amén? ¿Listos? ¿Cómo sabemos si Dios existe? ¿Cómo sabemos si Dios existe? Número 1, porque todos tenemos un sentir interno de Dios. Dice en Romanos capítulo 1 versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice en el versículo 25, en ese mismo capítulo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos.
Amén. Entonces, hay algo dentro de cada ser humano. Hay un sentimiento, no importa. Mira, puede ser la persona que se diga ser ateo. Se va a llegar un momento cuando reconozca. Y ven, muchos de las personas quienes se declaran como ateos, cuando pasan por alguna situación difícil, o que sus vidas, saben que sus vidas están llegando a sus últimos días, muchos de ellos han dado el paso a hacer confesión que Dios existe. ¿Sí? Entonces, hay un sentimiento, hay algo dentro, porque Dios nos ha creado. Si Dios nos ha creado, entonces, y al estar alejados de Dios, va a haber un vacío constante. Al no estar conectado con Dios, va a haber un vacío constante. Y lo que la Escritura dice es, o sea, tú has sentido ese vacío. El problema es que has querido llenar ese vacío con otras cosas. Has ido detrás, honrando otras cosas materiales. Has ido detrás del dinero, has ido detrás de la fama, has ido detrás y has querido satisfacer, llenar ese vacío. Pero ese vacío solamente Dios lo puede llenar. Punto número 2, la evidencia que encontramos en las Escrituras. Las Escrituras, miren, las Escrituras existen no para comprobar que Dios existe, probar que Dios existe. Las Escrituras lo toman como cierto que Dios existe, aún desde el primer versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios. O sea, inmediatamente nos deja saber del texto bíblico. Ahora, podemos decir, bueno, ¿y qué de que existan otros dioses? Miren, la misma lógica presenta que si nosotros pudimos concluir que la palabra de Dios, las Escrituras son la palabra inspirada de Dios, y que Dios no miente, y que no hay contradicción, que no hay error en las Escrituras, que las Escrituras es verdad, y la palabra de Dios menciona que Dios es el único Dios soberano, poderoso. Entonces, si así lo declara, cualquier otra declaración que se levante en contra o que sea contraria a lo establecido por la palabra de Dios, no solamente es contrario, pero si la palabra de Dios dice que Dios es el Dios verdadero, cualquier otro Dios es un Dios falso. Si la palabra de Dios dice que si la palabra de Dios dice que Jesús es el único camino, que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede venir al Padre sino por medio de Él, entonces no hay otro camino. La lógica es que si Jesús es el camino, es la verdad, no puede haber otra verdad. Todo aquello que sea opuesto, contrario, por lógica es mentira. Punto número 3. ¿Cómo sabemos si Dios existe? Por la evidencia natural. La evidencia en la naturaleza. Nosotros al ver la creación, como dice Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Poder ver esa creación. Y pueden ser confrontados con la idea, con la teoría de la evolución. Ahora, la Biblia no niega la evolución. La evolución, escuchen bien, la evolución es cierta. Sí, la evolución es cierta, porque el mundo va evolucionando. Nosotros vamos siendo transformados, vamos creciendo, y esa es evolución, no es involución. ¿Sí? Dios dijo y sigue produciendo, los mares siguen produciendo. Dios dijo y la tierra sigue produciendo, porque Dios dijo, su palabra sigue teniendo efecto. Ahora, porque digamos que la evolución, la Biblia no niega la evolución,
más todo lo contrario. Pero la teoría de la evolución es que usted y yo venimos del chango, del mono. Y al analizarlo, viendo el supuesto tiempo, los años que tienen, los miles de años que tiene la Tierra, de acuerdo a esa teoría, no hay tiempo suficiente para que un ser humano hayamos llegado a este punto, donde una simple célula se haya formado al ser humano. Entonces se requiere mucha más fe creer en la teoría de la evolución, que venimos del chango, que creer en Dios. Al ver la misma creación, es manifestación, es una declaración que Dios existe. Amén. Entonces, si definitivamente al ver el texto bíblico no hay duda alguna que Dios existe. Ahora, al estar analizando las Escrituras, nosotros podemos ver que tenemos que al Dios Padre, que al Espíritu Santo y a Jesucristo. Entonces podemos nosotros surgir con esta pregunta. Entonces, ¿qué? Porque podemos ver en el Antiguo Testamento donde dice que Dios es uno, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, donde Dios es uno, eso, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si ese era el fundamento, entonces ¿por qué estamos viendo después que el Espíritu Santo, después que a Jesús y eso? ¿Acaso uno no es Dios? Y allí es donde entramos con un término que no es bíblico, que es Trinidad. O sea, no vamos a encontrar la palabra Trinidad en las Escrituras, pero sí la idea, el concepto. Entonces tenemos que discutir esto. ¿Cómo puede entonces Dios ser tres personas y a la misma vez uno? ¿Cómo puede haber, como Dios siendo uno puede ser tres personas? Veamos nosotros, porque tenemos evidencia donde hay personas dentro del Dios. Y esto es, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces Dios no está solo. Aquí está diciendo y está usando el nosotros. Hagamos al hombre. O de otra forma hubiera dicho, voy a hacer al hombre. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. También dice en Isaías capítulo 6, versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Mateo capítulo 3, versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Veamos, Jesús acaba de ser bautizado. Está Jesús. De repente aparece el Espíritu Santo. ¿Sí? Versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces está Jesús, está el Espíritu Santo, y está una voz de los cielos. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id, este es Jesús, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y la forma como está escrita originalmente en griego, pone al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del mismo nivel. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que comúnmente en el Nuevo Testamento el término Dios es para referirse a Dios Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Vemos aquí una vez más de tres personas, pero un solo Dios. No está hablando de tres dioses,
No, esto no es de tres dioses. Dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. No está hablando de tres diferentes dioses, es tres personas, pero un solo Dios. Donde el Padre es Dios, donde el Hijo es Dios, donde el Espíritu Santo es Dios. Miren, si Jesús no fuera Dios, entonces la salvación no fuera posible. Era necesario que Dios se encarnara, viniera a este mundo. Y eso es Immanuel, que es con nosotros Dios. Es lo que literalmente significa. Entonces Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo, ni el Hijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre. Y podemos ver la distinción en cada una de estas tres personas, pero son uno. Ahora, pueden entonces empezar a hacer la pregunta, ¿qué acerca de Jesús? ¿Acaso Jesús está al mismo nivel? ¿Su divinidad, su deidad es equivalente a la de Dios Padre? Veamos así rápidamente de la deidad de Cristo. El término Dios para referirse a Cristo. Encontramos en las Escrituras donde se usa el término Dios para referirse a Cristo. Vemos por ejemplo en Juan capítulo 1 versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ven ustedes, el verbo en base al contexto se está refiriendo a Jesús. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, después de que Jesús hubo resucitado y se presentó porque Tomás no creía, se le presenta allí donde estaban los discípulos. Tomás responde y le dice, Señor mío y Dios mío. El mismo discípulo judío, estarle llamando a Jesús Dios. Romanos capítulo 9 versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Hace esa conexión de Cristo como Dios. Tito capítulo 2 versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos capítulo 1 versículo 8, más del Hijo dice, de hablar refiriéndose a Jesús, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, dice, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, identificando a Jesús como Dios. Isaías 9 versículo 6 dice, porque un niño, se está profetizando que Jesús habría de nacer, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, lo interesante es que no solamente se usa el término de Dios, que en su mayoría es para referirse a Dios Padre, hace la conexión con Jesús, pero también tenemos nosotros la palabra Señor. Ahora, nosotros, así como en español, que podemos nosotros usar el término Señor de una forma respetuosa, solamente como el señor González, el señor Pruneda, así también se utilizaba durante este tiempo. Pero también como nosotros le decimos a Jesús nuestro Señor y Salvador, así también era la idea, el concepto de ellos. Bien, el Antiguo Testamento fue originalmente escrito en hebreo, y cuando el imperio empezó
a hablar mucho más, el mundo empezó a hablar más griego, se hizo una traducción de esas escrituras hebreas al griego. Y cada vez que se llegaba a la palabra, al nombre de Dios, que en muchas de nuestras versiones está Jehová, o en algunas otras dice Yahvé. Cada vez que llegaban al nombre de Dios, en griego usaban el término kurios, que es Señor. Entonces los mismos judíos, cuando ellos leían el texto bíblico, que en su mayoría durante el tiempo de Jesús leían en griego las escrituras. Entonces, cuando ellos leían y que leían el nombre de Dios, ellos leían Señor. Ahora, veamos nosotros esa conexión, porque está haciendo esa conexión del término Señor para referirse a Cristo. Veamos ahí en Lucas capítulo 8, capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor. Definitivamente aquí se está refiriendo a un ángel de Dios. Y la gloria del Señor, también la gloria de Dios, los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Aquí Jesús estaba a punto de nacer. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Ahí en el versículo 10, versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero ustedes estuvo hablando de la gloria del Señor, un ángel del Señor, y ahora menciona Cristo el Señor. Lucas capítulo 2 versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Entonces para ellos están identificando a Dios como Señor. Versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén a Jesús como bebé, casi recién nacido. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. O sea, traen a Jesús para presentárselo a Dios. Versículo 23. Como está escrito en la ley del Señor, en la ley de Dios, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Una vez más, refiriéndose a Dios. Esto está siendo escrito durante el tiempo de Jesús. ¿Sí? Versículo 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas. Está claro que durante ese tiempo identificaban a Dios como Señor. En las escrituras del Antiguo Testamento lo identificaban como Señor. Y aún en el uso común se referían a Dios como Señor. Pero veamos allí en Mateo capítulo 3, versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, refiriéndose a Jesús, enderezad sus sendas. Ahora veamos lo que... esta es una referencia del Antiguo Testamento de Isaías capítulo 40. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Entonces el mismo texto bíblico podemos ver que Jesús es identificado no solamente como Dios, pero se utiliza el mismo término Señor, el mismo que se utilizaba para llamar a Dios, para llamarlo a Él. Entonces Jesús es Dios, Dios con nosotros. Eso es lo que significa Jesús. Juan capítulo 2 versículo 11. Este principio de señales, porque podríamos decir, no, pues Jesús estuvo obrando solamente por medio de la fuerza del Espíritu Santo y era para darle gloria a Dios. Veamos que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, cuando al hacer maravillas, señales, prodigios, vean a quién le daba la gloria. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria.
Pero no dice la gloria de Dios, se manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en Él. El enfoque era Jesús. Mateo capítulo 8, versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este? Hablando de Jesús, que aún los vientos y el mar le obedecen. Hablando de Jesús, señalando a Jesús. No estaba diciendo que Jesús lo estuviera haciendo por medio del poder de Dios. No, Él mismo, la atención para Él mismo, porque Él mismo siendo Dios. Entonces, podemos ver en el texto bíblico que Dios existe. Podemos ver en el texto bíblico que tenemos a tres diferentes personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que los tres son Dios. Hay un solo Dios, pero que los tres son Dios. Ahora, entonces veamos cuáles son algunos de los atributos. ¿Cómo es Dios? No voy a estar tocando cada uno de ellos. Porque si está el texto bíblico, podemos nosotros aprender de quién Dios es y lo que Dios espera de nosotros. Pero podemos aprender un poco más de quién Dios es. Entonces esto es lo que se le llaman atributos. Atributos de Dios. Primero, independencia. Dios no necesita de absolutamente nadie para que Él pueda existir. Dios es un Dios independiente, dice en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios no depende de absolutamente nada. Él es el principio, Él es el fin. Atributo número 2, la inmutabilidad, que Dios no cambia. Dice el texto bíblico en Salmo 102, versículo 25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Dice, ellos perecerán, donde la tierra va a ir cambiando, donde la tierra va a perecer, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Podemos tener esa seguridad, esa certeza que Dios sigue siendo el mismo Dios. Esto es lo extraordinario, que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, y que no importa lo que tú hagas, Dios sigue siendo un Dios de amor. Tú puedes cambiar. Los años pueden pasar a través de nosotros, pero Dios permanece el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia. Punto número 3, eternidad. Dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Donde Dios no está sujeto. Dios no está sujeto al tiempo. Usted y yo sí caemos bajo el tiempo. Se están transcurriendo los segundos, los minutos, y no podemos regresar. Dios no está sujeto al tiempo. Dios es un eterno, por eso por eso Él es el principio y Él es el fin, porque no hay tiempo. Cuarto atributo, omnipresencia. Lo que significa omnipresencia es que Dios está en todo lugar, que Dios es un Dios omnipresente. Ahora, el hecho que Dios esté en todo lugar no significa que Dios esté en todas las cosas. No confundamos eso. Dios está en todo lugar, pero no en todas las cosas. Dios no está en esta silla. O de otra forma, se estaría adorando a la silla. Dice, Dios está en esta silla. No. Dios está en todo lugar, pero no necesariamente en todas las cosas. Dice Jeremías 23, 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Porque es algo extraordinario que Dios sea un Dios omnipresente, que no importa en la situación en la que tú te encuentres. Has pasado, te has notado, has estado en esa condición donde piensas que Dios no está contigo. O aún tú has dicho, Dios me ha abandonado. ¿Dónde estás, Dios? En estos momentos difíciles es cuando tú me has abandonado, sin saber que Dios no te ha dejado, porque Dios es un Dios omnipresente. Dios está en todo lugar. Puedes confiar en Él. Puedes confiar en Él. Que cuando estás trabajando y que tienes necesidad de Dios, allí puedes tú orar a Dios. Cuando vas manejando, puedes confiar en Él, que Él allí está. Aunque el hermano Bustamante me dijo que fuimos al concilio distrital y pues en ocasiones me aburre ir al límite, entonces me voy una milla más. Bueno, unas cuantas millas más arriba del límite. No voy a decir para que no me vayan a querer denunciar ustedes. Entonces le habla, el hermano Bustamante le habla a su esposa y dice: no, los ángeles se bajaron desde hace rato. Le digo: no, los ángeles iban mucho más rápido, los quería yo alcanzar. Podemos confiar, y sobre todo en esos momentos de que están, donde usted está pasando por sufrimiento, por una situación difícil, y que usted no siente porque usted ha identificado el toque de Dios en su vida, ¿verdad? Que qué bonito se siente. Pero hay otras ocasiones que cuando usted está orando y dice: Dios, ¿dónde estás? Porque no está sintiendo ese toque. El hecho que usted no sienta, el hecho que su cuerpo no esté respondiendo emocionalmente, no significa que Dios no esté. Dios está en todo lugar. Dios está allí con usted. Puede usted tener la certeza, la seguridad que Dios está allí con sus hijos. No importa dónde anden, puede confiar que Dios allí está. Y si Dios está en todo lugar, si Dios es un Dios omnipresente, Dios es un Dios omnipotente, que todo lo puede. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 6 versículo 18: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Lucas 1:37: porque nada, escuche bien esto, nada hay imposible para Dios. El poder nosotros tener la confianza, el nosotros saber, y las escrituras nos están diciendo que Dios es todopoderoso. De allí nosotros estamos sacando, estamos creyendo, podemos confiar, podemos tener fe, porque las escrituras nos la dicen. Y la escritura es palabra de Dios. Y si el texto bíblico, que no miente, porque Dios no miente, nos dice que no hay nada imposible para Dios, que Dios es el todopoderoso, eso significa, eso implica que no importa cuál sea su situación. Hace unas semanas, una de nuestras hermanas, ella nos pidió que oráramos porque iba a pasar por unos estudios, porque le habían encontrado algo. Hermana, ¿le gustaría pasar, por favor? Comparta lo que sucedió. El Señor les bendiga, ¿verdad? Yo estaba bien afligida porque estaba pasando por unos estudios en mi cuerpo muy fuertes. Hicieron muchos estudios, ultrasonido, y luego me mandaron a que iban a hacer una biopsia, y yo estaba bien mal, se puede imaginar.
Pero cuando yo fui el miércoles a que me hicieran la biopsia, los doctores estaban haciendo un ultrasonido para saber dónde lo iban a hacer. Pero su sorpresa de ellos fue que no encontraron nada. Dijeron, no sabemos lo que está pasando, pero no hay nada. Vístete y vete. Y para mí fue algo que yo tengo ya unos 2 años pasando por muchas pruebas. Una cosa y otra, pero a veces ya nuestro cuerpo no puede contestar a las situaciones y vienen enfermedades que nos llegan a nuestro cuerpo por las pruebas. Pero ahí, como decía el pastor, a veces sentimos como que Dios no está en la situación y nos sentimos bien, como que no hay la contestación. Pero para mí ese día yo sentí que volví a nacer, me sentí con nuevas fuerzas y dije, es real, nunca he dudado que Él existe. Pero yo ahí salí con fuerzas, nuevas fuerzas y con una fe más fuerte. A enfrentar la vida en el Señor todo se puede, hermanos. Y el Señor Mi hermana, usted ha experimentado un milagro en su vida. Y sí, fue un milagro. Definitivamente fue un milagro. Un toque del poder de Dios, un regalo, eso es lo que se le llama un regalo de sanidad, donde Dios manifiesta su poder. Grande. Ahora, lo que hace con su fe, cuando los doctores le dicen, ya desapareció. Lo que hace con su fe, donde para usted dice, Dios todo lo puede. Si Dios pudo hacer esto, definitivamente no importa lo que venga en contra. Quiero por favor que usted permanezca aquí, sí, porque me va a ayudar a orar por las personas. Sí. Le voy a pedir por favor que se ponga de pie. Recordemos, Dios es el Dios sanador, Dios es el Dios de milagros. Y Dios nos dice, su palabra nos dice que no hay nada imposible para Él. Amén. Necesitas un milagro en tu vida, necesitas un toque en tu vida. Necesitas que Dios intervenga allí en tu hogar, allí con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Necesitas un toque sanador en tu cuerpo. Necesitas un toque de Dios. ¿Hay algo o alguna situación que tú piensas que sea difícil, imposible? Servimos al Dios que todo lo puede y que ha estado allí en medio de tu aflicción. Dios ha estado allí. Dios ha visto tus lágrimas, Dios ha visto tu dolor. Dios te conoce mejor a ti de lo que tú te conoces a ti mismo. ¿Quieres un toque de parte de Dios? ¿Le quieres confiar a Dios que Dios puede hacer un milagro en tu vida? Pásale aquí al frente, por favor. Pasa aquí al frente. Ven con esa disposición. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo maravillas. Pasa aquí al frente, pasa aquí al frente.